Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Erika Santillán Fuentes y como ya se habrán dado cuenta, estaremos trabajando esta semana con el tema de sucesiones cuadráticas. Estaremos viendo el aprendizaje esperado de utiliza en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. Para ello, la forma en la que se va a representar esta expresión va a ser an al cuadrado más bn más c. Mencionaré que una sucesión es un conjunto de números uno detrás de otro en cierto orden, así como también aquí les coloqué un ejemplo sobre una sucesión lineal y una sucesión cuadrática. Mencionaré, bueno, en primer lugar, la sucesión lineal. Cuando Miss Areli trabajó con ustedes las sucesiones lineales, mencionó que para definir a una sucesión numérica simplemente vamos a colocar las iniciales SN. Aquí tenemos la sucesión de 3, 5, 7, 9 y 11. Los tres puntitos al final significan que esta sucesión continúa. Y vamos a representar con la letra P la posición, es decir, aquí esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición número 5. Un elemento representativo que va a caracterizar a una sucesión lineal es que la constante, o sea, la diferencia que haya entre cada uno de estos elementos, la constante va a ser la misma para todos. Sin embargo, vamos a ver que, bueno, vamos a observar que la diferencia en una sucesión lineal, como ya mencioné, va a ser una constante y esa va a ser para todos. La diferencia que hay de 3 a 5 es 2, la de 5 a 7 es 2, de 7 a 9 es 2 y de 9 a 11 es 2. Como podemos observar, la constante es la misma para todos. Sin embargo, en las sucesiones cuadráticas va a ser totalmente distinto, porque, bueno, digo, aquí tenemos una sucesión, de igual forma la vamos a representar con la letra SN para decir que es una sucesión numérica y a la P para definir a la posición. Por ejemplo, aquí el número 1 ocupa la posición número 1, el número 4 ocupa la posición número 2, el 9 la posición 3, el 16 la posición número 4 y el 25 la posición número 5. Como podemos observar, aquí las diferencias son totalmente distintas porque no es la misma para todas. Observemos que, por ejemplo, la diferencia que hay de 1 a 4 es 3. La diferencia que hay de 4 a 9 es 5. La diferencia que hay de 9 a 16 es 7. La diferencia que hay de 16 a 25 es 9. Entonces, algo que ya había mencionado que las va a caracterizar o para diferenciar una de otra es que, por ejemplo, en las sucesiones lineales, la constante va a ser la misma para todos. Sin embargo, en las sucesiones cuadráticas, la diferencia que va a haber entre un elemento y otro van a ser distintos, como podemos observar aquí, en la sucesión lineal la constante es 2 y aquí pues primero es 3, luego 5, luego 7 y luego 9. Ahorita nos enfocaremos en lo que son las sucesiones cuadráticas. Y vamos a seguir utilizando la misma máquina de números que se usó en las sucesiones lineales. Tenemos este ejemplo de sucesión cuadrática, que igual representamos Sn para decir la sucesión numérica, y tenemos la sucesión de 1, 4, 9, 16 y 25. La posición 1, la posición 2, 3 y hasta la 5. Y podemos observar que la diferencia que hay entre cada uno de los elementos es distinto. Es por ello que pues va a ser una sucesión cuadrática. La diferencia que hay de 1 a 4 es 3, la que hay de 4 a 9 es 5, de 9 a 16 es 7, de 16 a 25 es 9 y así sucesivamente. Aquí en la máquina de números vamos a observar que a ver con qué color lo hago, con el
Amarillo. Podemos observar que cuando se introduce a la máquina el número 1, va a salir el número 1. Aquí, aquí en esta parte izquierda vamos a colocar las posiciones y del lado derecho vamos a obtener pues nuestra sucesión numérica. En este caso introdujimos al 1 y salió el número 1. Vamos a introducir la posición número 2 y nos va a salir como resultante el número 4. Vamos a introducir el número 3 de nuestra posición y va a resultar el número 9. En esta parte del medio va a ir una fórmula, bueno, va a ir una función. Esta función se va a representar como an al cuadrado más bn más c. Y esto es porque es una sucesión cuadrática. Aquí vamos a ver que las n se van a sustituir por las posiciones que nosotros querramos encontrar. En este caso, pues es 1, 2, 3, 4 y 5, pero por ejemplo, si nos pidieran la posición número 70, vamos a sustituir a esa n por el número 70, pero antes de ello tenemos que encontrar la regla de correspondencia, porque el A, B y C se van a sustituir por números naturales. Vamos a ver cómo se obtiene Vamos a ver cómo se obtiene nuestras fórmulas que vamos a ocupar en la fórmula de diferencias. Aquí vamos a observar de dónde sale cada una de ellas a partir de nuestra fórmula principal, que es an al cuadrado más bn más c. Como ya había mencionado anteriormente, la P se va a, bueno, dentro de la fórmula se va a ver como la posición. En este caso tenemos desde la posición 1 hasta la posición 5 y a la serie numérica es a la que vamos a obtener nosotros. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a nuestra fórmula principal, que es esta. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros va a ser sustituir nuestras posiciones por las letras N. En este caso nos queda A. Coloqué en color rojo nuestra posición, entonces queda A por 1, y eso está elevado al cuadrado, más B, nos vuelve a aparecer nuestra N, colocamos la posición 1, y a esto le sumamos la C. Ahora, resolviendo las operaciones, nos queda que 1 al cuadrado nos queda 1, entonces 1 por A nos queda A. Ya no es necesario que coloquemos el 1. Aquí más B por 1 nos queda 1B. Ya no es necesario que coloquemos el 1, simplemente la B y le sumamos C. Entonces nos quedaría A más B más C. Ahora, sustituyamos la posición número 2 en nuestra fórmula principal, que es esta. Entonces nos queda A por 2 al cuadrado más B por 2 más C. Los números que yo coloqué en rojo son nuestras posiciones. En este caso son las n. Entonces, al hacer las operaciones nos queda que 2 al cuadrado nos queda 4. Y 4 por A nos queda 4A. Más B por 2 nos queda 2B. Y a esto le sumamos C. Entonces nos queda como producto final 4A más 2B más C. Ahora hagámoslo con la posición número 3. A por 3 al cuadrado más B por 3 más C. En todas estas sustituciones, yo coloqué en color rojo a la posición para que ustedes puedan distinguir qué debe ir en lugar de la n. Bueno, al hacer nuestras operaciones nos queda que 3 al cuadrado nos queda 9 y 9 por A nos queda 9A. Ahora, más B por 3. B por 3 nos resulta que es igual a 3B y a esto le sumamos 3 y así se obtiene el producto final. Ahora sustituimos al valor número 4, entonces nos queda A por 4 al cuadrado más B por 4 más C. Nosotros al elevar al cuadrado el 4 nos queda 16 y al multiplicarlo por A nos queda 16A. Ahora más B por 4 nos queda 4B más C. Ahora, y bueno, nos queda esto como producto final. Ahora, por último, lo hacemos con el número o la posición número 5. Al sustituirlo nos queda A por 5 al cuadrado más B por 5 más C y nos da como resultado 25A más 5B más C. Ahora veamos qué es lo que nosotros vamos a realizar
las diferencias que hay entre cada uno de estos elementos de nuestra sucesión numérica. Entonces tenemos los números que nosotros nos va a interesar tomar en cuenta van a ser A más B más C, 4A más 2B más C, 9A más 3B más C, 16A más B más 4B más C, 25A más 5B más C. Entonces, al hacer las diferencias, por ejemplo, aquí 4A menos A nos resulta que es igual a 3A. Y 2B menos B nos resulta una B y ya no es necesario que coloquemos el número 1. Lo hacemos con el siguiente. 9A menos 4A nos resulta que es igual a 5A. 3B menos 2B nos resulta una B, ya no colocamos el 1, simplemente la B. Y C más C, pues nos resulta 0, ya no se coloca. Ahora, 16A menos 9A nos resulta que es igual a 7A. 4B menos 3B nos resulta una B. Y ahora 25 nos resulta una B y el C menos C pues nos resulta 0. Ahora, 25A menos 16A nos resulta que es igual a 9A. 5B menos 4A nos resulta que es igual a B. Y C menos C nos resulta 0. Esta es la primera diferencia de nuestra sucesión numérica. Vamos con la segunda. 5A menos 3A nos resulta que es igual a 2A. Y B menos B pues se elimina. Ahora, 7A menos 5A nos resulta que es igual a 2A. Y B menos B nos resulta que es igual a 0. Ahora, 9A menos 5A, menos 7A, perdón, nos resulta que es igual a 2A. Y B menos B nos resulta que es igual a 0. Entonces, así quedaría nuestra segunda diferencia de nuestra serie numérica. Ahora vamos a ver cómo identificamos cada uno de estos. Vamos a tomar en cuenta simplemente las primeras posiciones. En este caso, A más B más C. A ver. Vamos a tomar en cuenta A más B más C. 3A más B y 2A. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a ocupar para nuestra fórmula de diferencias y que van a servir para encontrar el enésimo término de una sucesión cuadrática. Aquí ya coloqué cómo se define al primer A más B más C. Se define como el primer término de la sucesión. A 3A más B como el primer término de la primer diferencia. Y a 2A como el primer término de la segunda diferencia. Ahora, veamos cómo es el método de diferencias. Tenemos que el primer término de la sucesión va a ser A más B más C y está colocado aquí. El primer término de la primera diferencia va a ser como 3A más B y ya está colocado aquí. Y el primer término de la segunda diferencia va a ser colocado como 2A. A partir de ello, nosotros vamos a saber cómo identificar cada uno de estos valores, ya que el procedimiento para resolver una sucesión cuadrática va a ser similar a esta tablita. Vamos con el primer ejemplo. Y tenemos a la sucesión numérica 6, 14, 26, 42, 62 y 86. Y aquí están colocados en nuestra posición 1 hasta la posición 6. Vamos a ver cómo se obtuvieron nuestras diferencias. Tenemos que 14 menos 6 nos resulta que es igual a 8. Bueno, voy a darles un tip. Bueno, supongo que ya lo han de saber, pero a la diferencia también se le llama, a la resta también se le llama diferencia. Es por ello que yo digo, ¿cuál es la diferencia de 14 y 6? Ah, pues es 8, pero aquí yo lo que hice fue una resta. Entonces 14 menos 6 nos resulta 8. ¿Cuál es la diferencia de 26 y 14? Pues 12, 26 menos 14 nos da 12. ¿Cuál es la diferencia de 42 menos 26? Pues es 16.
De 62 a 42 nos resulta que es igual a 20 y de 86 a 42 nos resulta 24. Ahora veamos cuál es la diferencia de nuestra primer diferencia. En este caso, ¿cuál es la diferencia de 12 a 8? Pues es 4. La diferencia de 16 a 12, 4. 16 menos 12, 4. 20 menos 16 nos resulta 4. Y 24 menos 20 nos resulta que igual es igual a 4. Entonces, nosotros vamos a definir cómo o qué elementos vamos a ocupar para nuestra fórmula de diferencias. Que va a quedar de esta forma, a(n) al cuadrado más bn más c. Aquí, entonces, el número 6 sería nuestro primer término de la sucesión. El número 8 sería nuestro primer término de la primera diferencia y el número 4 sería nuestro primer término de la segunda diferencia. Ahora vamos a hacerlo con nuestro método de las diferencias y vamos a colocar que a más b más c, ¿a cuánto equivale? A 6, porque es el primer término. Ay, no, permítanme. Entonces aquí a más b más c nos daría que es igual a 6. 3a más b es el primer término de la primera diferencia y el primer término de la primera diferencia es el 8. Entonces esto es igual a 8. Y el primer término de la segunda diferencia sería este. Entonces aquí colocamos que es igual a 4. Ahora sigamos con el procedimiento que sigue. Primero borramos esto. Ahora vamos a hacer el despeje de cada una de estas fórmulas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya habíamos tenido que a más b más c es igual a 6, que sería nuestro primer término de la sucesión. 3a más b es igual a 8, que es el primer término de la primera diferencia. Y 2a es igual a 4, que es el primer término de la segunda diferencia. Ahora vamos a hacer los despejes correspondientes. Entonces aquí nos quedaría a es igual a 4 entre 2. Entonces a sería igual a 4 entre 2, nos resulta que es igual a 2. Ahora seguimos con la segunda fórmula, nos quedaría 3. Ya no vamos a colocar la letra A, sino el valor que nosotros ya descubrimos, que entonces sería este. Entonces sería 3 por 2 más b, y esto es igual a 8. Entonces resolvemos 3 por 2, nos resulta que es igual a 6, más b es igual a 8. Entonces queremos dejar sola del lado izquierdo a la b, y el número que nos estorba es el 6. Nuestro 8 lo dejamos aquí. ¿Qué está haciendo el 6? Está sumando, lo pasamos del otro lado, restando. Entonces b es igual a 8 menos 6, nos resulta que es igual a 2. Ahora, ¿cuánto dijimos que valía? Vale 2. Entonces colocamos el número 2. Ya no colocamos A. También ya conocemos el valor de B. Ya no colocamos B, sino su valor. B vale 2. Y esto más C es igual a 6. Ahora nos queda 2 más 2 más C es igual a 6. 2 más 2 nos resulta que es igual a 4, más C igual a 6.
Ahora el número que nos estorba es el número 4. Entonces, como está sumando, bueno, el 6 lo bajamos igual. Como está sumando el número 4 del lado izquierdo, lo vamos a pasar del otro lado restando. Entonces nos queda que C es igual 6 menos 4, 2. Ahora aquí vamos a colocar el valor de cada uno. A es igual a 2. B es igual a 2. Y C es igual a 2. En este caso coincidió, pero no siempre nos van a resultar los mismos valores para A, para B y para C. Ahora lo que sigue va a ser sustituir nuestros valores de A, B y C en nuestra fórmula, que sería esta. En lugar de A colocamos nuestro número o nuestra equivalencia, que es 2n al cuadrado más, en lugar de B, ¿cuánto vale B? Vale 2. 2n más, ¿cuánto vale C? Vale 2. Entonces nuestra fórmula final nos quedaría así. Esta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar nuestros valores de nuestra sucesión para ver si es correcta o no. Y como ya habíamos dicho, tenemos la fórmula 2n al cuadrado más 2n más 2, que es la fórmula que nosotros ya obtuvimos anteriormente. Ahora hay que sustituir a la posición número 1, a la posición número 3, y lo que nos pide es que encontremos la posición número 65. Pero primero lo vamos a hacer, bueno, vamos a comprobar algunos de los valores que ya tenemos en nuestra sucesión a partir de nuestra regla de correspondencia que nosotros ya obtuvimos. Hagámoslo con el número 1. Tenemos... Ay, permítanme. Aquí está. Aquí está. Ay, no. Entonces, va a ser 2. En lugar de la n vamos a colocar nuestra posición 1, que es la que queremos comprobar, más 2, sustituimos nuestra posición 1, más 2. Ahora 2 por 1 nos resulta 2, más... no, aquí me faltó elevar el número 1 al cuadrado porque es el que ya trae nuestra fórmula, como pueden observar ustedes aquí, miren, aquí. Entonces 2 por 1 está elevado al cuadrado, más 2 por n, que sería nuestra posición 1, más 2. Entonces aquí, aquí si nosotros elevamos nuestro número 1 al cuadrado, pues nos va a resultar 1. Entonces nos quedaría 2, nuestro 1 al cuadrado nos resulta 1, más 2 por 1 nos resulta 2, más 2. Ahora 2 por 1 nos resulta 2, más 2, más 2. ¿Y esto a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale 2 más 2 más 2? Pues nos resulta que es igual a 6. Y como podemos observar, en la posición número 1 sí tenemos el número 6. Está comprobado que está bien. Ahora hagámoslo con la posición número 3. Tenemos en nuestra fórmula que nosotros, nuestra regla de correspondencia que nosotros encontramos nos dice que es igual a 2 por n, vamos a colocar nuestra posición número 3, que es la que queremos saber. Esto está elevado al cuadrado, más 2 por n, que sería nuestra posición 3, más 2. Entonces nos quedaría 2, 3 al cuadrado nos queda 9, más 2 por 3 nos resulta 6, más 2. Ahora 9 por 2 nos resulta que es igual a 18, más 6, más 2. Y 18 más 6 más 2 nos resulta que es igual a 26. Lo colocamos con color rojo, 26. Y como podemos observar en nuestra posición número 3, sí tenemos el número, o en nuestra serie, el número 26.
Ahora, el que nos piden obtener es el número o la posición número 65. Simplemente vamos a sustituir este número 65 en esta posición 65 en nuestra fórmula o en nuestra regla de correspondencia obtenida. Entonces nos queda 2 por n, ¿cuánto sería? 65, porque nuestra posición al cuadrado más 2 por n, que sería nuestra posición 65, más 2. Entonces, si nosotros elevamos nuestro 65 al cuadrado, nos resulta que es igual, bueno, nuestro 2 baja igual, 65 al cuadrado nos resulta que es igual a 4225. Y 65 por 2 nos resulta que es igual a 130. Más 2. Ahora, 4225 por 2 nos resulta que es igual a 8450. Entonces, más 130 más 2. ¿Y esto a cuánto equivale? Vamos a ver. Nos resulta que es igual a 8582. Y esto lo vamos a colocar en rojo. 8582. Entonces, este sería el valor que iría en nuestra posición número 65. Y es el número que iría aquí, pero ya no sería necesario que hiciéramos el de 7, 8, 9 y 10 hasta llegar al 65, sino nosotros a partir de nuestra regla de correspondencia, ya vamos a poder determinar cualquier posición simplemente sustituyendo en lugar de la n, colocando nuestra posición que nosotros queremos obtener. Y pues esto sería todo del ejercicio, pero les voy a explicar otra cosa. Que, bueno, en este caso nosotros tenemos a la regla general que ya había mencionado, que es a n al cuadrado más bn más c, y había mencionado que la n va a ser el valor posicional, es decir, la posición que nosotros queremos obtener. En este caso ya tenemos nuestra regla de correspondencia, que es 2n al cuadrado más 3, y aquí nosotros sustituimos los valores de la posición de 1, 2 y 3. Aquí coloqué en rojo nuestra posición. Y, bueno, veamos el primer ejemplo. 2, aquí nos aparece nuestra n, que sería nuestra posición, 2 por 1 al cuadrado más 3. Aquí del lado derecho coloqué el procedimiento para que ustedes puedan observar cómo llegamos a que esto es igual a 5. Después sustituimos el valor o la posición número 2 y entonces nos queda 2 por 2 al cuadrado más 3 y esto resulta que es igual a 11. Si tienen duda, aquí está el procedimiento de cómo obtuvimos el número 11. Y por último, sustituimos la posición número 3, que sería 2 por 3 al cuadrado más 3, y esto resulta que es igual a 21. Y del lado derecho igual coloco cuál es el procedimiento que nosotros seguimos para llegar a este resultado. Y entonces tenemos que nuestra sucesión, ay, me quedó chueco, perdón, pero así está nuestra sucesión. Entonces, la posición número 1, ¿qué número iría? El número 5. 5. En la posición número 2, el 11. En la posición número 3, el 21. Y así sucesivamente. Como pueden observar, es más fácil que ya les den la regla de correspondencia, ya que solo lo que ustedes tienen que hacer es sustituir sus posiciones para saber cuál es la sucesión cuadrática que vamos a obtener. Bueno, chicos, pues esto sería todo. Espero que haya quedado claro y si no, espero que hayan llegado hasta el final y puedan ver cuáles son sus dudas para que en la siguiente clase, en la clase podamos resolverlas y de esta forma ustedes puedan resolver los ejercicios de su planeación. En este caso resolvimos una sucesión cuadrática
que no viene en la planeación, pero en la clase vamos a resolver la primera sucesión que yo les menciono y de igual forma, si en caso de haber dudas, pues que me las hagan saber para que pues no tengan problema al resolverlo. Bueno, chicos, cualquier cosa estoy en el chat de WhatsApp y pues eso sería todo. Nos vemos. Bye bye.